Entonces, para ya avanzar a esta parte del curso en la cual nosotros vamos a discutir ciertas cosas sobre órganos, sistemas, es en esencia un poco más complicado si usted no ha comprendido las clases anteriores del curso. Pero si más o menos maneja los conceptos, es un poco más llevadero, un poco. Para mí es más llevadero porque ya lo he visto tantas veces que ya uno se le hace fácil, ¿no? Pero para comprender bien lo que vamos a ver ahorita, tienes que tener los conceptos anteriores lo más claro posible, porque no va a estar echando para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y entonces así no funciona el asunto. Pero yo creo que esta parte del curso es mejor, es más práctica. Entonces, vamos a hablar del sistema circulatorio. Entonces, el sistema circulatorio tiene varias funciones y varios componentes. Pero si somos burdos, gruesos, amplios, podemos decir que la función principal es bombear sangre a todos los tejidos del cuerpo. Y eso se logra gracias a los sistemas sanguíneos, donde encuentras venas, arterias y capilares, y después también a el sistema de los vasos linfáticos. Es un sistema de un montón de vasos que supuestamente, como dice aquí, si tú los midieras, miden de 100.000 a 150.000 kilómetros. Yo siempre pregunto quién hace ese tipo de cosas. O sea, quién agarra, y saca un cadáver y alinea todos los vasos y descubre que eso mide 150.000 kilómetros. Tomando en cuenta que Panamá mide como 400 y tantos kilómetros, 150.000 pues es mucho más. Entonces, la clase pasada yo les decía que queríamos hablar algo de la anatomía del corazón, pero no podía porque, primero que todo, la clase estaba muy extendida y segundo, no tenía material audio, perdón, más que audio sí, porque audio soy yo, material visual. Pero ahora sí tengo, ¿no? Esto que tienes acá es el corazón. El corazón hay varias formas de abordarlo. Para mí la forma más práctica es el corazón derecho y el corazón izquierdo. O sea, el corazón que recibe sangre del resto del cuerpo y está el otro corazón que es el que bombea sangre al resto del cuerpo. Entonces nosotros cuando analizamos el ciclo cardíaco desde un punto de vista sencillo, porque esto usted lo volverá a estudiar cuando de su clase de anatomía, tú tienes que en el corazón hay 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Entonces ya dijimos en la clase pasada que las aurículas reciben sangre y los ventrículos bombean sangre. Por lo tanto, es esperado que el músculo, la esfera muscular cardíaca del ventrículo sea mucho más prominente que la de la aurícula. Entonces, toda la sangre de tu cuerpo tiene su retorno venoso, toda. ¿Okay? Eventualmente las venas convergen hacia las venas más grandes, que son las venas cavas, tanto la inferior como la superior, y ambas convergen acá, ¿no? Tienes aquí right side, o sea, el lado derecho, a la aurícula derecha. Entonces, esa aurícula derecha, la sangre pasa aquí, al ventrículo derecho. Y ese ventrículo derecho bombea la sangre aquí a través de la arteria pulmonar. Una cosa curiosa es que ves que, a pesar de que es una arteria, bombea sangre desoxigenada. Por supuesto, porque esa sangre se va a ir a oxigenar a los pulmones, con más especificidad a los alvéolos. ¿Cómo ocurre eso? Tú lo estudiarás cuando es fisiología. Ese punto del intercambio gaseoso, eso es parte de otra materia. El punto es que una vez se oxigena esa sangre ya está oxigenada, ya es útil. Entonces tú tienes que bombearla de vuelta al cuerpo. Entonces esa sangre que nuestros alvéolos diligentemente oxigenaron regresa por las venas pulmonares, que son 4, 2 derechas, 2 izquierdas, a la aurícula izquierda. Otra cosa curiosa es que estas venas pulmonares cargan o llevan sangre oxigenada. Entonces esa sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, ¡pum!, eso bombea. Y esa sangre oxigenada es la que va al resto de nuestros tejidos. Entonces lleva ese oxígeno se traspasa a los tejidos a nivel de los lechos capilares que conoceremos a lo largo de la clase. Esa sangre da el oxígeno, por lo tanto queda desoxigenada y vuelve y regresa a la circulación venosa y vuelve al corazón derecho y el ciclo se cumple perpetuamente hasta que uno se muere. Entonces,
Como les dije, ¿no? Básicamente esa diapositiva resume todo. Nuestra circulación pulmonar lleva vasos a los pulmones para que nosotros podamos oxigenar la sangre. Una vez que esa sangre está oxigenada, se bombea al resto del cuerpo y ahí lleva oxígenos, lleva nutrientes, lleva glucosa y también al momento de ese intercambio gaseoso se retiran los productos de desecho de los tejidos, CO2, entre otras cosas. Los linfáticos ya los habíamos conocido más o menos cuando hablamos un poquito de cómo se forman los edemas. Al final del día, los linfáticos son importantes. Siempre son como negriados de la histología y de la medicina en general, porque pues no son tan característicos como las venas ni como las arterias. Pero lo que sí es cierto es que ellos tienen una función de drenaje, como si fueran un sistema de alcantarillado. Cuando tus tejidos, y los míos también, tienen exceso de fluido, porque ya sea que se alteró la presión hidrostática o la presión coloidosmótica, el fluido se acumula en el intersticio. Eso ocurre a cada rato. Entonces, cuando tu cuerpo no puede balancear estos dos tipos de presiones, siempre va a quedar en menor o mayor medida, dependiendo de los factores externos, alguito de fluido en el intersticio. Bueno, ese fluido que no se puede modificar por presiones o movilizar por presiones, los capilares linfáticos lo absorben, ¿ok? Como si fuera un desagüe, como si fuera un sistema de alcantarillado. Eventualmente los capilarcitos estos convergen en vasos más grandes que vamos a ver al final de la clase y estos se unen con las grandes venas y se vacían entonces cerca del corazón. Y todo vuelve entonces a ciclarse, ¿no? Entonces, esta imagen que está acá es del néter, es una disección, esto es un corte coronal, solamente que lo que hicieron aquí fue retirar el corazón. Entonces, para que tú veas los grandes vasos que vamos a estudiar hoy, ¿no? Tronco brachiocefálico, aquí está el callado aórtico, este es el tronco de la arteria pulmonar con la arteria pulmonar derecha e izquierda correspondiente. Aquí se están seccionadas las arterias, las venas pulmonares, perdón. Y lo importante es que veas aquí cómo las grandes venas lo acompañan sus respectivos linfáticos, ¿no? Aquí en verdecito ves el thoracic duct, que es el ducto torácico, ¿ok? Él vacía estas grandes venas. Y a ver, aquí está, el ducto torácico. Es como él va corriendo al lado de la vena ácigos, ¿ok? Vena ácigos. Y entonces él drena en este sitio. Entonces, eso era con respecto a anatomía, o sea, una anatomía así bien burda, porque lo que pasa es que si yo hablo anatomía aquí, pues yo no soy profesor de anatomía, soy profesor de histología. Pero claro, si me pongo a hablar de que la vena, la arteria, la cava, la aorta, y ustedes no entienden los conceptos, pues es un poquito complicado. Por eso es que todas estas materias se dan al unísono. Tú das anatomía con histología, después con bioquímica, porque más o menos se hablan conceptos similares, más o menos, más o menos. Bien, yo voy para lo que me están pagando aquí, que es para hablar de histología. Y lo primero que nosotros vamos a conocer de los vasos es el endotelio, un concepto que ya usted conoce. El endotelio es el epitelio que nosotros encontramos en todos los vasos, ¿ok? Es un epitelio escamoso simple. Si lo quieres buscar acá, en la imagen a la derecha, lo ves. Aquí está la luz del vaso, o sea, por donde pasa la sangre, los eritrocitos, el plasma, los leucocitos, etcétera. Y ves que hay unas celulitas que protruyen o que sobresalen en esta capa más interna. Pues ese es el endotelio. No necesariamente tiene que estar todo herméticamente sellado, porque acuérdate que las células epiteliales, a pesar de ser cohesivas, no es que están selladas herméticamente, porque son células que son especializadas en el transporte de sustancias. A veces se ponen muy selladas, pero siempre tienen algo de permeabilidad. Entonces esa permeabilidad, perdón, aumenta con la estimulación de ciertas sustancias como la histamina, la heparina, etcétera, que alguna vez mencionamos cuando hablábamos de los mastocitos. Células endoteliales son importantes, no solamente son tapizadores de vasos sanguíneos, tienen muchas otras funciones que nosotros iremos discutiendo a lo largo de la clase. Quizá la función más importante, bueno, es que todas son importantes, pero una función súper, hiper, recontra, archi importante del endotelio es que primero es una barrera que es semipermeable, o sea, ella elige qué pasa y qué no pasa eh, con respecto al vaso. Pero esto es vital. El endotelio es antitrombogénico. Es importante porque si el endotelio no tuviera este perfil antitrombogénico, tu sangre o la mía coagularía dentro de los vasos. Y eso, pues, eso no está bien, eso es peligroso. Entonces, normalmente nuestra sangre no coagula dentro de nuestros vasos por varios factores. Desde el punto de vista de histología,
uno de los factores que favorece que la sangre no se coagule dentro de los vasos es esto, ¿no? Es la capacidad antitrombogénica del endotelio. Cuando ustedes den patología, vas a ver que cuando los tejidos sufren lesiones y se lesionan los vasos, el endotelio, por métodos moleculares, cambian a otro tipo de perfil, cambian a un perfil protrombogénico, que este perfil lo que te ha indicado es a favorecer la formación del tapón plaquetario para que selle esa solución de continuidad, o sea, esa ruptura del vaso, para que eso deje de sangrar. Entonces, una vez que ese efecto se repara, el endotelio vuelve de nuevo a su perfil molecular antitrombogénico. O sea, el endotelio no es un asunto o no es una célula estática. El endotelio sabe cuándo estar antitrombogénico y cuándo estar protrombogénico, todo en un perfecto balance. Aquí la palabra clave antes era regulación, pero ahorita le podemos decir homeostasis, ya que nuestro vocabulario está un poquito más avanzado. El endotelio sabe cuándo y cómo y por qué tiene que hacer eso. Otra cosa importante que es el endotelio es el lugar donde los leucocitos abandonan la circulación al momento de la inflamación. Esa es una pregunta que viene en el examen. ¿En qué punto los leucocitos abandonan la circulación? Yo creo que ya se las expliqué, pero bueno, se las vuelvo a recordar. Ustedes saben que las arterias son sitios de un tránsito de alta velocidad. O sea, en una arteria la sangre viaja rápido y con bastante presión. Eventualmente te tocará verlo cuando cojas un parto, no, porque eso es medio trágico, pero cuando vayas al salón y sin querer queriendo se secciona una arterita, tú ves que es un chorrito que sale y hasta se te puede manchar la cara, porque en las arterias corre una alta presión, distinto a las venas. En las venas, la presión venosa, valga la redundancia, es mucho menor. Por lo tanto, es el sitio ideal para que los leucocitos abandonen la circulación cuando son llamados a los sitios donde hay inflamación. O mejor dicho, a los sitios donde la inflamación es necesaria, porque son sitios donde los tejidos están siendo atacados, ya sea por la presencia de microorganismos, que más te guste, o por la presencia de células muertas que obviamente no se pueden quedar ahí. Entonces, por eso es que los leucocitos abandonan el endotelio a nivel de las glándulas postcapilares, porque es el sitio donde la velocidad de la sangre es más lento. Entonces, es el sitio donde el endotelio puede hacer un montón de funciones junto con los leucocitos. El leucocito hace varias funciones, se adhiere, rueda, es una cosa que se llama rodamiento y eventualmente migra. Esos son pasos cruciales en la inflamación, pero usted conocerá eso con más calma cuando es su clase de patología. ¿Ok? Entonces, ya hablamos del corazón, ¿no? Creo que era mejor irme a esta diapositiva, me puso un poco ambicioso, pero bueno, vamos a volver a repetirlo un poquito más rápido. Ya les dije, ¿no? El corazón tiene la función de bombear sangre, pero obviamente, ¿de dónde viene esta sangre? O sea, que tiene función de recibir sangre y bombear sangre en un conjunto de ciclos ilimitados que solamente paran cuando uno fallece, cuando el individuo fallece. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ventrículo derecho, ¿a dónde está? Está aquí. Y ven que él bombea sangre aquí, a la arteria pulmonar. ¿Ok? Recuerda, esta es sangre desoxigenada, porque es sangre que viene directamente de los sistemas venosos del resto del cuerpo. El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada a la circulación sistémica a través de la aorta, ¿no? La aorta es la arteria peso por peso y definitivamente, sin lugar a dudas, más prominente de nuestro cuerpo. Tenemos acá la aurícula derecha, que es la cavidad que recibe sangre de las venas cavas, la superior y la inferior. Y tenemos por acá la aurícula izquierda, que es la que recibe sangre recién oxigenada de los pulmones a través de las venas pulmonares. Entonces, para no hablar tanto de anatomía, sí me interesa que ustedes comparen aquí, ves la prominencia del músculo del ventrículo izquierdo comparado con el músculo de la aurícula izquierda. ¿Okay? Esto es mucho más prominente, mucho más grueso, porque el ventrículo es una estructura que está diseñada para bombear con fuerza. Recuerda que la sangre que vuelve al ventrículo tiene que llegar hasta la punta de los dedos de tus pies, pues, los sitios más distales del cuerpo. Y eso llega gracias a la fuerza de contracción del ventrículo, que es constante, ¿ok? Eso es constante. Después te aprenderás un montón de cosas de anatomía que están por acá, que la verdad es que no son difíciles, pero no son parte de esta clase.
Ok, esto sí me interesa a mí. O sea, al momento de hacer una disección del corazón, tú verás que el corazón tiene varias capas. ¿Ok? La primera capa que nosotros vamos a ver en el corazón es la más interna, es el endocardio. La capa del músculo ya la conocemos, se llama el miocardio. Y la capa que lo rodea por fuera, valga la redundancia, es el epicardio. ¿Ok? Esta imagen la puse porque te lo ilustra más o menos bien. Lo que rodea las cavidades es el endocardio, el músculo obviamente es el miocardio, y por fuera encuentras el epicardio. ¿No? Esta cosa, María, que tú ves aquí son los nodos que facilitan la transmisión o la conducción eléctrica del corazón. Y eso tú lo conocerás con mucha más calma durante tu clase de fisiología. Entonces, lo que sí vamos a hablar nosotros bastante aquí es de las capas del corazón y comenzamos con el endocardio. El endocardio es endotelio, ¿ok? Porque supuestamente cuando tú das en biología, estudias que en un principio el corazón fue un vaso que se modificó, ¿ok? Y al ser un vaso, él todavía conserva su endotelio, pero en este caso le vamos a llamar endocardio. Y a ese endocardio lo acompaña una, espérate, déjame quitar mi cara de aquí. Esto que está aquí, ve, EN, este es el endocardio. Claro, ¿no? Las celulitas estas escamosas individuales no siempre son tan fáciles de apreciar. Pero obviamente si el miocardio está para acá abajo, el endocardio, que es endotelio, tiene que estar para acá arriba. Ese endocardio no solo es endotelio, también se acompaña de capas de tejido conectivo, en este caso tejido fibroelástico, y curioso, ¿no? Una cosa que yo siempre que lo leo, tengo que volver a revisarlo porque eso es una cosa que causa como medio conflicto, pero es así. En el endocardio hay fibras aisladas de músculo liso, ¿okay? Eso es un hecho, eso está demostrado a nivel histológico. O sea, si yo les pregunto en el examen, no es lo que predomina, pero en el corazón sí existe un porcentaje mínimo, pero existente, de músculo liso. Más profundo del endocardio encontramos otra capa que se llama la capa subendocardial, aquí nada, SEN, subendocardial, que aquí abajito está en contacto con el miocardio. Entonces, en esa capa subendocardial, nosotros vamos a encontrar estas fibras cardíacas más grandes. Si tú la comparas versus las del miocardio como tal, estas son más grandes, están un citoplasma mucho más abundante. Esas fibras se llaman fibras de Purkinje, por la P aquí, fibras de Purkinje, muy parecido a lo del cerebelo, solo que en el cerebelo son células o neuronas de Purkinje, aquí en el corazón se llaman fibras de Purkinje. Y ellas tienen una función importante al momento de la coordinación de la contracción del corazón. Bien. Esta imagen histológica quizás explica un poquito mejor lo que yo les traté de decir anteriormente. Ves acá el endocardio. Aquí sí se conservó un poquito del endotelio, ¿ok? Ves las capitas, mejor dicho, las celulitas acá arriba individuales. Células escamosas simples, un epitelio bien aplanadito. Es lo que constituye el endotelio del endocardio. Más acá abajo hay una capa de tejido fibroelástico y hay haces, o mejor dicho, células o fibras musculares lisas sueltas. Entonces, aquí entre el endocardio como tal y el miocardio, que está acá abajo, ya lo conocemos en la clase anterior, está esta capa subendocardial, donde nosotros vamos a encontrar las Purkinje fibers, o fibers, no sé cómo se dice, las fibras de Purkinje, que ves que son fibras musculares, primas hermanas de las del miocardio, pero son mucho más grandes. Son grandes, son bien grandes. Son fibras cardíacas modificadas con bastante citoplasma, bien amplio, cuya función, como les dije, es asegurarse que la contracción del corazón sea bien coordinada. Otra forma de decirlo es que sea rítmica, o sea, colabora junto con el sistema de conducción eléctrico para que la contracción cardíaca sea rítmica y coordinada. Entonces, la siguiente capa que nosotros vamos a estudiar es el miocardio, ¿ok? Realmente el miocardio lo que hace es que le da como vueltas al corazón. Forma varias capas, por eso es que se dice que se dispone en una formación helicoidal o en espiral. Sabemos obviamente que el ventrículo, sobre todo el izquierdo, que es el que bombea sangre al resto del cuerpo, debe por lógica tener un miocardio bien prominente, bien grueso. Mientras que en las aurículas, por ejemplo, no es necesario tener un miocardio tan prominente.
Entonces, entre más miocardio, con más potencia o con más fuerza, el corazón puede latir. Claro, hasta cierto punto. Cuando ya es muy prominente, esto es patológico, ¿no? Esto es lo que ustedes habrán conocido como las hipertrofias del corazón. Esta histología del corazón, ya usted la conoce bastante bien de la otra clase. Aquí tú ves fibras cardíacas, recuerda que tienen estrías y, a diferencia de las esqueléticas, el núcleo es grande y es central y es único. ¿Okay? Ya nos conocemos bastante bien. Esto es un corte transversal, así que no vamos a poder ver los discos intercalares en este tipo de corte. Pero aquí sí, pobres, pero se ven, ¿no? ¿Ves las rayitas estas que son un poquito más oscuras? Bien pobre, por cierto. Esas son las famosas o los famosos discos intercalares o intercalados. La fibra cardíaca tiene estrías, de aquí se ven las rayitas esas, y el núcleo es grande y central, unos núcleos grandes centrales, y quizás en este tuvieron unos puntitos amarillitos o chocolatitos. Esos son los gránulos de lipofuscina o de lipocromo también le dicen, que simplemente son cuerpos residuales que el lisosoma no pudo digerir. Aquí es para que tú compares, estas son las fibras de Purkinje. Ves que son fibras musculares cardíacas, pero son modificadas, súper grandes. Tienen un citoplasma pálido bien amplio. ¿Okay? Recuerda que la función de ellas es asegurarse de que la contracción cardíaca sea coordinada. Son mucho más grandes que sus hermanitas, las fibras muscular cardíaca como tal. O sea, son realmente grandes estas fibras de Purkinje. Y estas acá ya las conocemos, ¿no? Ya las conocimos en la clase anterior, por lo tanto no debe haber problema con ellas. Bien, la otra parte, o la última capa del corazón, o sea, la más externa, es el epicardio. El epicardio es mesotelio, ¿no? El mesotelio ya lo habíamos conocido en la clase del epitelio, cuando hablábamos de los epitelios especializados que recubren las cavidades corporales, pericardio, pleura y peritoneo. Entonces, el epicardio, ahorita vamos a ver por qué se relaciona con el pericardio, consiste en un mesotelio, que es un epitelio bien aplanadito, ¿no? Escamoso, simple, en el que también encontramos tejido conectivo que lleva vasos y nervios. Ahorita vamos a ver por qué dice aquí que el epicardio corresponde con la capa visceral del pericardio. Es un concepto que quizás se estudia con más detenimiento en la clase de anatomía, pero yo ahorita les voy a hacer más o menos un resumen para que usted se haga una idea de qué es lo que yo estoy hablando. Una cosa importante es que nosotros encontramos en el epicardio cierto porcentaje de tejido adiposo. El tejido adiposo lo que hace es amortiguar cuando el corazón late con mucha fuerza. O sea, tiene como un sistema de amortiguamiento. Y también entre las capas de pericardio hay fluido. Eso se llama fluido pericárdico, que eso es lo que evita que haya fricción al momento de que el corazón está latiendo. Entonces, teóricamente, si usted hace un corte de la capa de afuera del corazón, verás que afuera reviste, un mesotelio. ¿Okay? Ese mesotelio es lo que corresponde con el epicardio, ¿no? Este aquí, epicardio. En ese epicardio tú encuentras ese tejido fibroconectivo, ¿ok? Tejido conectivo laxo sobre todo. Ahí tú vas a encontrar esto que es un nervio, algunos vasos y esto que es la efecto es fat, ¿ok? Todo eso lo constituye el epicardio. Bien. Si tú fueras a hacer esquemáticamente un estudio estructural del corazón en condiciones ideales, porque obviamente cuando uno hace una disección, la estructura no es tan ideal, de hecho es muy diferente, lamentablemente, y era que el corazón está completamente rodeado de una especie de saco. Bueno, ese saco se llama el pericardio. ¿Qué ocurre? Ese pericardio va a tener dos capitas, ¿no? Aquí está una capa que es la visceral y otra capa que es la externa. Y aquí adentro está el epicardio, ¿ok? A ese epicardio también lo corresponde esta capa que es visceral, ¿no? Que está visceral layer of the serous pericardium. Se acompaña con el epicardio. Entonces, aquí está la cavidad pericárdica que tiene fluido pericárdico. Entonces, cuando el corazón late, evita que exista fricción entre los latidos. Ves que el epicardio también tiene su poquito de grasa y dijimos que también tiene su tejido conectivo laxo con vasitos y nervios. Una cosa importante que a veces uno ve en Facebook, de que mira, este es el corazón de una persona obesa y te ponen un corazón lleno de grasa. Mira, la grasa en un corazón hasta cierto punto es normal.
Solamente hay una patología que yo me acuerdo donde el corazón tiene exceso de tejido adiposo, que forma parte de estas miocardiopatías arritmogénicas, que eso es una cosa que es bien rara, una causa de muerte súbita, por cierto. Por lo general, una persona obesa va a ser hipertensa y lo que va a estar prominente en esa persona obesa e hipertensa no es el tejido adiposo del corazón, va a ser el músculo cardíaco. Porque acuérdate que el corazón está luchando contra vasos que están contraídos, producto de la hipertensión. Entonces, eso es difícil pasar la sangre a través de estos vasos. Entonces, el corazón que tiene, ¡puf!, latir con más fuerza. Entonces, años de latir con más fuerza, lo que le van a proveer al corazón es un músculo cardíaco que es más fuerte, que teóricamente puede vencer ese exceso de rigidez de los vasos y entonces puede cumplir con su función, digamos que bien, ¿ok? Digamos que bien. ¿Qué ocurre? Estos son corazones grandes, son corazones que eventualmente hacen falla cardíaca porque fallan en su función de bomba y como es un corazón más grande, consume más oxígeno y más glucosa. ¿Ok? Por lo tanto, es un corazón que sí, estructuralmente es más fuerte, pero fisiopatológicamente es más frágil. Es más fácil que falle la bomba del corazón hipertrófico y también es más fácil que te haga eventos isquémicos, porque es un corazón que es demasiado demandante. Entonces, no se crean esas tonterías. La persona gorda no tiene un corazón lleno de grasa, tiene un corazón con un músculo cardíaco prominente. ¿Okay? Ya te dije, la grasa es prominente en esta miocardiopatía arritmogénica, no en, eso lo aprendí cuando roté medicina legal. No son no, eso es incorrecto, pero es que la gente, mira, hay una cosa que es molesta, que la gente cree que la grasa es mala. La grasa no es mala. La grasa es un macronutriente bien importante. La grasa en exceso es mala, eso sí es verdad. Pero la grasa como nutriente, desde el punto de vista bioquímico y de nutrición, es bien eficiente, ¿ok? Es súper eficiente. Bien, esta es una figura súper cool, súper bonita. Quizás este momento no se ve, este lo estoy ahí por cierto. Esto que está aquí es el miocardio, ¿no? Son fibras musculares cardíacas, obviamente acá arriba de las alturas, no se puede ver con tanto detalle su histología, y esto que está acá es el epicardio. Les cae grasa, ¿ok? Por tema de aumento no se va a poder ver en la parte del mesotelio, pero ves que a través de este epicardio pasan vasos, ¿ok? Vasito, vasito, también nervios, y pasa un vaso más grande, ¿ok? Esto que tú estás viendo aquí, estás viendo usted aquí, es una arteria coronaria, ¿ok? Esto es una arteria coronaria. Y esa arteria coronaria lo acompañan estos vasitos que están acá. Esos vasitos que están ahí se llaman vasa vasorum. Voy a ponérselo acá para que lo copien. Bueno, más adelante hablo de eso, pero igual para que lo tengan en cuenta. Vasa vasorum, que eso quiere decir los, entre comillas, los vasos de los vasos. Porque irónicamente estos vasos que son más grandes también requieren a alguien que les dé aporte nutricional. Porque es como decir, las arterias son como Apetito 24, ahora mejor conocido como Pedidos Ya. O sea, ellos llevan la comida, pero no se la pueden comer. O sea, nuestras arterias llevan la comida, que es la sangre oxigenada, pero no la pueden consumir. Entonces los vasos necesitan a alguien que a su vez los alimente. Entonces los vasos estos más grandes, como las coronarias, tienen su vasa vasorum, que los acompaña, que le proveen ese aporte nutricional y también le retiran sus desechos metabólicos. Está bien cool, está bien bonita. Esto que está acá fue una autopsia. Mira, me molesta porque ahora que ya que yo tengo un poquito más de experiencia, yo me doy cuenta de los errores que hago. Por lo menos, errores en esta fotografía, o vemos la tabla, porque digamos que yo puedo hacer un Photoshop a esto, y le pongo de fondo un fondo del color que me guste, uno cada contraste, que por lo general el mejor color es el azul, por lo general, o también el negro. El problema con esta foto es que ves que está brillante, porque todo eso está lleno de fluido. Tienes que dar una gasita y tú vas secando todo con cuidadito para que no exista tanto brillo, porque entonces ves en la foto el detalle se pierde. Bien, ¿qué tenemos nosotros aquí? Un corazoncito. Este es el hígado, que está grande, anormalmente grande. O sea, si este es el hígado, este es el lado derecho. O sea, que este es el pulmón derecho. Este es el pulmón izquierdo.
¿Okay? Esto que está aquí es el timo. El timo es especialmente grande y prominente en los recién nacidos. Ya cuando tú entras en la pubertad, tu timo comienza a involucionar y se llena de grasa. El timo es como la escuelita de los linfocitos T. De hecho, la T viene de timo, o sea, linfocitos del timo. Bien, fuera de eso, esta imagen la puse para que tú veas que cuando haces la disección, el corazón no aparece que, hola, buena, soy el corazón. No, él está recubierto de sus capitas o sus membranitas de mesotelio. En este caso, el mesotelio de él es el pericardio, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? La disección no siempre es perfecta. Durante la técnica, algo se va a romper. Eso es perfectamente normal, más en estos fetos que tienen cierto grado de maceración. Tienen curiosidad, busquen qué es maceración. Maceración. Lo importante es que la maceración te dificulta hacer una disección, una autopsia con facilidad y ves que el corazón tiene sus capitas que lo recubren, ¿ok? Eso es importante con respecto al momento de estudiarlo. Esa es la parte importante del pericardio, ¿no? Pericardio, si hacemos la disección, vamos a encontrar el epicardio, el músculo, etc. Y estos intestinos, simpáticamente verdes, ¿no? ¿Por qué estarán verdes? No lo recuerdo, ¿no? Habrá muchas cosas de esto. Lo que sí es verdad aquí, este intestino verde no me llama la atención. Ellos pueden estar el color que más les guste. Pero sí es que este hígado está grande. Está bien grande ese hígado. Está bien grande. Pero bueno, realmente lo que quería que no aquí es el corazoncito, ¿no? Que son con sus capitas que lo recubren, sus capitas de pericardio. En la parte abdominal, realmente la cavidad peritoneal, el mesotelio que la recubre, todo se queda en el cadáver. Cuando tú sacas el bloque, se queda pegado a la cavidad misma, ¿no? Cuando sacas el bloque, el bloque se va sin eso. Bien. Vean lo bonito que se ve el masón este, ¿eh? Se ve bien bonito. De aquí como resalta el tejido fibroconectivo con azulitos. Y en este caso la fibra muscular va a teñir de un rojito ahí bien curioso. No sabía eso, ¿no? El masón, el músculo puede teñir rojito. Después lo investigaré. La dejo porque aquí se resaltan muy bonito las fibras de Purkinje. Recuerden aquí que la máxima es una tinción se sirve para ver algo que antes no podías ver. Si la tinción te permite ver algo que no podías ver, pues la tinción sirve. ¿Okay? Claro, eso es una máxima muy dogmática, muy dogma. Tiene sus excepciones. Pero lo que pasa es que en esta práctica de medicina de laboratorio, hay muchas variables que alteran la calidad del producto. O sea, nunca podemos ser perfectos. Por eso es que aquí hay muchas esta regla de que ISO 9000, ISO, porque esos son para llegar a estándares internacionales de calidad. A veces se puede, a veces no se puede. Uno trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero perfecto no puede ser. Como le dije, las fibras de Purkinje van a tener más pálido que sus hermanitas del resto del músculo cardíaco. En esta fibra de Purkinje tú lo ves, ese citoplasma tan amplio, porque ellas lo que tienen es mucho glucógeno. ¿Okay? Entonces, esta fibra de Purkinje que se encuentra en el espacio subendocardial tiene la función de desencadenar la onda de contracción en los ventrículos de forma simultánea. Es una forma diferente de decir que se encarga que la contracción sea lo más rítmica posible. Bueno, la verdad es que el ritmo es o no es. No es que hay medio ritmo. El ritmo es una cosa mutuamente excluyente. O tienes ritmo o no tienes ritmo, hablando del corazón. Entonces, las fibras de Purkinje, junto con los nodos aurículo-ventriculares, sino nada, toda esa cosa que es fisiología, se encargan de que la contracción del corazón sea rítmica, involuntaria y constante. Bien, esto con respecto al corazón. Ahora sí vamos a hablar de los vasos. ¿Okay? Bien. Todos los vasos, independientemente de si sea arteria o vena, la excepción es los capilares, que son un poquito más simples desde el punto de vista histológico, todos los vasos comparten hasta cierta medida los mismos componentes. Tú vas a encontrar un vaso músculo liso, como el que tienes aquí, vas a encontrar tejido conectivo, que es el que lo ancla a las estructuras vecinas, y vas a encontrar tu capa de endotelio. ¿Qué ocurre? Estos componentes varían dependiendo de qué tipo de vaso es el que tú estás estudiando. Por un tema de lógica, las arterias deben tener mayor cantidad de músculo liso, porque las arterias son las que tienen la función de llevar sangre.
Por lo tanto, tienen que mantener un tono vascular, mientras que las venas no tienen que bombear sangre, las venas tienen que regresar el sangre al corazón. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo estos elementos van variando dependiendo del tipo de vaso que nosotros vamos a estudiar. Ya hablamos un poquito del endotelio, ¿no? Dijimos que el endotelio es una membrana semipermeable que permite el paso, ¿no?, de sustancias entre la sangre y también el fluido intersticial, ¿ok? La membrana basal del endotelio es una membrana basal que está bien especializada, o sea, es una función importante donde esa membrana basal va a permitir el paso de moléculas, ya sea entre el vaso y el intersticio y al revés, por distintos tipos de mecanismos. Por difusión simple, o sea, para moléculas más elementales, suena mal dicho, suena mal dicho, está mal dicho. Moléculas simples, como por ejemplo el oxígeno o el dióxido de carbono, transporte activo para moléculas que vayan en contra de sus gradientes, como por ejemplo las bombas iónicas, o sea, que usas ATP, endocitosis para moléculas más grandes, como una proteína, por ejemplo, cuidado, champi, y otros transportes dependiendo de. Entonces lo ves aquí, ¿no? Tienes este vaso, tienes la capa de músculo liso, acá como que cuando le escanearon estaba sucio por encima, tienes que limpiarla bien la laminilla antes de escanearla, tiene como un borrón aquí, porque está sucia. Aquí tienes la capa sub, en este caso no es subendocárdica, porque no es corazón, es de la capa subendotelial, el endotelio que acá arriba no se ve, y acá arriba, acá más afuera, mejor dicho, el endotelio, ¿no? Y ves los vasitos que lo acompañan. Son los vasa vasorum, o sea, los vasos de los vasos. Todas estas capas tienen nombres, ¿ok? Vamos a verlo eso poco a poco a lo largo de esta clase. Estoy ocupado, estoy trabajando. Si no me dejas trabajar, no hay bolitas, ¿ok? Ni hay más juguetes. Entonces, déjame trabajar. Uf, estoy hablando con la pared yo. Anda para allá, anda para allá. Ay, Dios mío, vaya con tu mamá porque es que no puedo, no se puede así. Mira, ve, anda acá con el juego este que tan caro que costó. No me voy con eso. Bien, como le dije, ¿no? El endotelio no solamente es antitrombogénico, tiene muchas otras funciones. A mí me llama la atención esta función de no ser trombogénico. Si fuera trombogénico, tú coagularías dentro de tus vasos, ¿ok? Eso es peligroso, extremadamente peligroso. Eso es lo que forma la base de los eventos isquémicos secundarios a tromboembolismos, ya sea arteriales o también los venosos. Yo hablo de eso en un momento de este curso, probablemente sí, veremos. Si no, bueno, algún día lo conocerás. Esto es importante sobre todo porque esto está de moda ahora, ¿no? Con el morbo ese, la AstraZeneca, etcétera. La gente se dio cuenta que hay efectos secundarios. Wow, efectos adversos. Ahora todos somos científicos. Whatever. Bien, aparte de ser no trombogénico, el endotelio también controla o regula la formación del coágulo en caso tal de que tenga que formarse. El endotelio también tiene sustancias o controla sustancias que regulan el tono vascular. O sea, el endotelio puede hacer que el vaso se contraiga, se llama vasoconstricción, o se dilate. Eso se llama vasodilatación. Entonces, de esa manera, él regula el tono vascular. Por ejemplo, si a mí ahorita mismo me persigue un tigre y yo quiero salir corriendo, mi presión arterial tiene que aumentar para poder llevar mayor cantidad de sangre a los músculos esqueléticos para que yo pueda correr más rápido, perdón. De eso se encarga el endotelio, apoyado por la función de los receptores adrenérgicos, la adrenalina, la epinefrina. Bueno, eso se llama una respuesta fight or flight. ¿Okay? Buscan, tienen curiosidad. Yo creo que les hablé ya de eso. Eso es la cosa del tigre. Se llama fight or flight. Tiene muchos efectos. Uno importante es el efecto a nivel cardiovascular, en este caso vascular. O sea, los vasos se contraen o se dilatan dependiendo de lo que la persona vaya a reaccionar. Y eso obviamente regula el flujo sanguíneo. Otra cosa importante es que el endotelio es el sitio donde los leucocitos abandonan los vasos. O sea que el endotelio va a regular la inflamación. ¿Okay? Ya hablamos de las glándulas postcapilares. Y también una cosa importante es que el endotelio, cuando se lesiona, puede secretar factores de crecimiento para repararse, ¿no? Células de la pared vascular y también factores de crecimiento para leucocitos. Entonces, por ejemplo, esta imagen la saqué de mi clase de patología.
¡tas! Te cortaste con un cuchillo. Entonces, esa cortada expuso una solución de continuidad en el vaso, ¿ok? Eso sangró. Entonces, cuando tú te cortas, eso expone el colágeno vascular. Entonces, el colágeno vascular activa el endotelio y este pasa entonces a una función procoagulación, protrombótica. Entonces, a este sitio llegan las plaquetas hacen una especie de avalancha, esa avalancha de plaquetas se van pegando, se llama adhesión plaquetaria, hasta que eventualmente forman un tapón. En ese tapón se llena eso de fibrina, la fibrina es como si fuera un pegamento, un cemento, hasta que finalmente eso tapa el defecto. Eventualmente los macrófagos se comen ese exceso de tapón plaquetario y el vaso queda prácticamente como nuevo y entonces el endotelio vuelve a pasar a su perfil antitrombótico. Una cosa curiosa es que es la fibrina. Usted tuvieron que haberse cortado o raspado, mejor dicho, la rodilla. ¿Ok? Estás contra la calle, ahí toda la rodilla pelada. Bueno, después de que eso sangra, después de que eso deja de sangrar eventualmente, después pica, duele, a eso le sale como arriba con una capita blanca, que la gente confunde con pus. De hecho, si tú eres curioso, tú le habrás puesto el dedo y tú ves que es como pegajoso. Bueno, eso es la fibrina, ¿okay? Eso no es pus. Créeme que si tú eras pus en una cortada, eso te da otros síntomas. Tú era inflamación, tú era calor, dolor, rubor, los signos clásicos de la inflamación. Eso, capita blanca encima de la cortada, ese pegamento, es perfectamente normal al momento de la curación de las heridas. No solamente las heridas de la piel, de cualquier parte del cuerpo. Se llama fibrina. Entonces, cuando tú arrancas eso, o te arrancas la costra, tú lo que haces es tirar abajo todo el esfuerzo que tu cuerpo está haciendo para intentar reparar esa herida. Bien. Un factor de crecimiento muy importante es el factor de crecimiento vascular endotelial, o sus siglas en inglés VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. ¿Ok? Bien. Este factor es importante porque él dictamina la formación de los vasos durante nuestro periodo embrionario. A este concepto nosotros le llamamos vasculogénesis, distinto a la angiogénesis. Parecido, pero distinto. En los adultos, el factor de crecimiento vascular endotelial es importante porque él le da mantenimiento a los vasos del adulto. Recuerda que los vasos, así como el resto de tu cuerpo, es dinámico. Los vasos pueden sufrir daño, tienen que repararse. Es como un carro, hay que darle mantenimiento. Si no le mantenimiento, se daña. Entonces, este factor de crecimiento se encarga de eso. Por ejemplo, cuando tú te lesionas, a esa lesión tienen que llegar nuevos vasos para que llegue la inflamación y se pueda eventualmente reparar. Entonces eso promueve el crecimiento de nuevos capilares. Y también, cuando tienes que terminar de reparar la herida, promueve el crecimiento de nuevos vasos a partir de vasos que ya existen. Eso se llama entonces angiogénesis. Entonces, durante la formación embrionaria, o el periodo embrionario, es vasculogénesis, pero ya cuando eres un adulto es angiogénesis. Son términos que se utilizan a veces indistintamente, que estrictamente no son muy distintos, pero tienen sus funciones distintas. ¿Cuál es la importancia de este punto de vista? La angiogénesis. Por lo menos, obviamente tú no naciste con los vasos que tienes ahora. Ya ustedes son adultos, ¿ok? Así como tu cuerpo creció, tus vasos también crecieron para poder llevarle el respectivo aporte sanguíneo a todos esos tejidos y células que fueron creciendo junto a ti, ¿ok? Para eso es importante la angiogénesis. Pero la angiogénesis también es importante para nuestro enemigo natural, que son los tumores. Cuando el tumor crece, como este que está acá, ese tumor necesita su propio aporte sanguíneo. Entonces él secreta sustancias que activan estos factores de crecimiento vasculares y se crea él su propia red de vasos. Que así como el tumor es monstruoso, sus vasos también son monstruosos. Tienen endotelios anormales, con órdenes anormales, o sea, desordenados, y alguna vez leí yo que son vasos con mucha fuga, ¿ok? Son vasos que liquean mucho. Entonces, ves que la angiogénesis es buena, pero también puede ser mala, ¿ok? Entonces, en el caso de lesiones, existen también las angiopoietinas, que las angiopoietinas es que favorecen que las células endoteliales no lesionadas recluten otras células para poder formar una nueva pared vascular. O sea, es importante la angiopoietina
al momento de la reparación de los vasos sanguíneos. Bueno, yo sé que vamos a hablar algo de esto. Quizás no con tanto detalle, pero los conceptos básicos. La aplicación médica del endotelio. Como le digo, ¿no? Ahorita que estoy dando mi clase, yo no estoy lesionado. Yo no tengo por qué estar haciendo coagulación. Y asumo que ustedes igual. Entonces, para que nuestra sangre se mantenga corriendo de una forma líquida dentro de los vasos, tiene que haber mecanismos antitrombogénicos, o sea, mecanismos que eviten que la sangre coagule dentro de los vasos. Uno de esos mecanismos es función del endotelio. Lo otro es el balance de factores de coagulación, etcétera, ¿no? Eso es otro tema, por eso yo no me quiero meter en eso. Hoy me meteré solamente con el endotelio. Bien, ¿qué ocurre? Ponte que te cortaste, ¿okay? La cortada sangra porque los vasos se lesionan. Y si el vaso se lesiona, el endotelio se lesiona. Entonces, cuando el vaso sanguíneo tiene colágeno, pero cuando se corta, ese colágeno se expone. Y ese colágeno llama a las plaquetas. Y las plaquetas comienzan a llegar y a formar entonces ese tapón de plaquetas. Paralelamente a eso, también comienzan a activar la cascada de coagulación. La cascada de coagulación está constituida de proteínas. Un montón de proteínas que yo nunca me he aprendido, que son difíciles de aprender, que usted quizás conocerá, qué sé yo, o en fisiología o en hemato, cuyo producto final es esta fibrina. La fibrina es como ese cemento que consolida la formación de este coágulo, que recuerden que él está ahí para tapar el defecto del endotelio. Hasta este punto, esto es relativamente normal porque esto lo que está haciendo es evitando que se siga fugando más sangre. ¿Okay? Esto es para tapar el defecto del vaso. Si por X, Y o Z motivo tú tienes condiciones que te alteran la coagulación de los vasos, pueden formarse coágulos intravasculares, o sea, coágulos dentro de los vasos, perdón. Eso se llama trombos. Entonces, para entender por qué puede ocurrir esto, tienes que irte a una lección del doctor Virchow, maestro Virchow, que se llama la triada de Virchow. Búsquenla, ¿no? Triada de Virchow, que es por qué explica por qué se forman entonces coágulos dentro de los vasos. Y esa triada de Virchow tiene 3 elementos, que son la lesión vascular, son también, o es también, la estasis venosa, y el último son los estados de estoy copiando en el chat, coagulabilidad. Cuando estas cosas están existiendo, eso predispone a la formación de trombos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evitas esto? Bueno, evitando la lesión vascular. Tienes que evitar también la estasis venosa. ¿Qué es la estasis venosa? Es cuando la sangre se queda atascada dentro de las venas. ¿Ok? Chuleta, es que es otro tema. Pero eso pasa y eso explica por qué a uno se le hinchan las piernas. ¿Ok? Porque la sangre esa no puede regresar al corazón y entonces eso aumenta la presión hidrostática y eso lo que hace es que se fugue líquido al intersticio y eso lo que hace que al final del día a una persona se le hinchen las piernas. Es sobre todo más común en mujeres porque también participan los factores hormonales. Y el otro es los estados de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo clásico de un estado de hipercoagulabilidad? Que yo te tomo un medicamento, eso se llama iatrogenia, que favorezca la coagulación. ¿Okay? Es un estado de hipercoagulabilidad. Hay ciertas patologías en las cuales tú encuentras estados de hipercoagulabilidad. Esto se lo dejo para que usted lo investigue. Otro ejemplo clásico de eso, una pregunta que usted debe hacer, hoy en día no pasa, pero eso es historia de la medicina. ¿Por qué los anticonceptivos se relacionan con los eventos trombóticos? Eso pasaba antes. Hoy en día los anticonceptivos son manufacturados, si es que esa palabra existe en español, para que no existan estos eventos secundarios. Pero antes sí se asociaba, sobre todo a los orales, con eventos trombóticos. Busque por qué. Sienta curiosidad. Bien, dentro del vaso se forma un trombo.
como por ejemplo aquí en esta arteria femoral. Cool. El trombo como tal, pues no es bueno, pero puede ser peor, porque ese trombo de esta vena femoral puede desprenderse. ¿Por qué? Porque la sangre sigue pasando y eso puede soltar el trombo. Y entonces el trombo puede viajar por las venas. Cuando el trombo se suelta y viaja, eso entonces se llama un émbolo. ¿Cuál es el problema? Que el émbolo puede viajar tanto que se va hasta venas más chiquititas. Y de repente el émbolo viaja por la vena cava y él está tranquilo, pero eventualmente va a llegar a un vasito chiquitito que sí lo va a obstruir. Y usted sabe, cuando un vaso se obstruye, todos los órganos que son suplidos por ese vaso van a sufrir isquemia. Por ejemplo, el émbolo tiene que seguirlo, viaja por la cava, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y ¡puf! Llega y se aloja entonces en la arteria pulmonar. Dependiendo de qué sitio se aloje, eso puede ir desde comorbilidad hasta muerte súbita. ¿Tá? Eso es una causa de muerte súbita, el tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso es por tema ¿no? Alguna variable de la arteria de Virchow favoreció que se formara esto, y el problema es cuando esos émbolos viajan y entonces esto obstruyen sitios distantes y eso genera daño al tejido afectado por isquemia. Bien, el otro componente que nosotros vemos en los vasos es el músculo liso, que es variable dependiendo del vaso que tú estés estudiando, pero siempre lo vas a encontrar, excepto en los vasitos pequeños como los capilares. Ves que el músculo liso como que rodea el vaso, ¿okay? Como lo ves aquí, ¿no? Helicoidal, como tú ves así como una espiral. Bien, en las arteriolas más pequeñitas, es una redundancia, porque las arteriolas son las más pequeñitas, o sea, las arterias más chiquititas, este músculo liso tiene bastantes uniones intercelulares, sobre todo gap junctions, y eso le permite alterar el tono vascular, ya sea contrayendo o dilatando, ¿no? Y ves que aquí en esta imagen, fea amarilla, pero lo cierto es que sí se ve bastante bien el endotelio y el músculo liso vascular. Esto que tú estás viendo acá es una arteria elástica. Las arterias elásticas son las arterias más grandes de nuestro cuerpo. Ahí está la aorta, las carótidas, las ilíacas primitivas, ¿okay? Son las arterias más grandes de nuestro cuerpo. Entonces, aquí está el endotelio, o sea, esta es la luz, está blanco acá, a la derecha, obviamente acá arriba no se ve, pero todo esto que tú ves acá es la gruesa y prominente capa de músculo liso. Y eso es lógico, porque estas son arterias que tienen que mantener el tono vascular para asegurarse de que la sangre llegue a todos los tejidos del cuerpo. Y acá afuera está la capa de tejido conectivo que, entre varias funciones, ancla esa arteria a su sitio, de manera que ya no queda así, bailando por ahí, no. La adhiere a su respectivo sitio. ¿Por qué es arteria elástica? Porque esto está lleno de capas elásticas. ¿Okay? La cosa es que esto es una HIE. Por la HIE, las fibras elásticas no son fácilmente distinguibles. De hecho, no se ven. Excepto vamos a ver cuál se va, excepto la interna. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. El vaso también, dependiendo de cuál estés estudiando tú, va a tener en menor o mayor medida tejido conectivo. ¿Dónde encontramos colágeno en los vasos? Digamos que en la capa subendotelial puede que, por ejemplo, en las venas grandes, hay colágeno entre la capa de músculo liso y sobre todo en la capa más externa. Ves que el mismo vaso delante, solamente que con otra toma, y ves que por fuera de él hay bastante tejido conectivo denso y regular. Ese tejido lo que hace es anclar el vaso a su respectivo sitio. Parte del tejido conectivo que nosotros encontramos también en los vasos puede ser las fibras elásticas. La fibra elástica permite que, sobre todo la arteria elástica, se expanda y pueda mantener el vaso bajo presión. ¿Okay? Es como, por ejemplo, cuando tú te pones una media. La media tiene que apretar porque si no se te va a caer. Una media que se te cae, está toda enviada, no sirve. Entonces, tiene que tener buen tono la media. Bueno, en este caso tiene que tener buen tono la arteria elástica o el vaso con fibras elásticas. ¿Okay?
La fibra elástica tiene sobre todo elastina. Eso es fundamental en las arterias grandes. Por eso es que esas arterias grandes se le llama arterias elásticas. Y también vemos componentes de la matriz extracelular como hialuronato y proteoglucanos. Otra imagen preciosa. Esto es una imagen, esto es un masón. Esto que está acá parece ser un hígado, ¿será? De este momento no estoy muy seguro que sea. Creo que es un hígado, ¿no? Pero no puse imagen para esto. Puse para que tú veas el vaso. Se ve todo azul prácticamente. ¿Okay? Esto es una vena. Para que tú veas lo prominente que una vena es la capa de tejido conectivo. Todo este tejido conectivo denso, irregular, ves cómo tiñe todo azul con el masón y ves a su vez que su función es anclar esta venita a sus respectivas estructuras vecinas. Estoy casi seguro que es un hígado, ¿no? La próxima, ahorita lo busco más después de la clase. Ves que es importante el tejido conectivo dependiendo de qué vaso estemos estudiando nosotros. Bien. Hemos estudiado entonces los componentes generales de los vasos. Endotelio, músculo liso y tejido conectivo. Entonces, esos elementos se dividen en los vasos en capas. O, desde el punto de vista histológico, a eso también le llamamos túnicas. ¿Okay? La primera que vemos nosotros es la más interna, o sea, la túnica íntima, o también le llaman capa íntima. A mí me gusta decirle túnica íntima. Es la más interna y en ella vamos a encontrar el endotelio y la capa subendotelial. ¿Okay? Un factor fundamental es que en las arterias, en la túnica íntima, tú vas a encontrar láminas elásticas internas. Acá se ve en una imagen. Vamos a ver si la encuentro. No, aquí no. Aquí tampoco. Esto, ¿ves? Tú ves este zigzag que está aquí. Carajo. ¿Ves este zigzag? Bueno, este zigzag, eso es una lámina elástica. En H&E las elásticas se ven así. Claro, no son fáciles de ver, pero tampoco es imposible. Bueno, esa lámina es zigzag, esa es la lámina elástica interna. Esta es la capa elástica. O sea que esto es una arteria. ¿Cuál arteria es? Pues tira línea, pero esto es una arteria y eso forma parte de la túnica íntima. Sigamos. La túnica media, obviamente, no, está constituida de músculo liso, ¿ok? Músculo liso. En las arterias también tú puedes encontrar grados variables de tejido elástico en la túnica media. En este caso, a este le vamos a llamar la lámina elástica externa. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante en la próxima imagen. Y la capa más externa, que es la capa de tejido conectivo, se llama la capa o la túnica adventicia. ¿Okay? Ahí tú encuentras tejido conectivo, sobre todo denso irregular, colágeno tipo 1 y algunas fibras elásticas. Y como les dije, ¿no? Esa túnica adventicia lo que hace es anclar el vaso a su respectivo tejido para que se quede o región anatómica para que no esté por ahí bailando, ¿no? Cuando hago una disección más de que los vasos también están pegados, tienes que ir secándolos porque ese tejido conectivo los ancla a las estructuras vecinas. Entonces, esquemáticamente es un vaso, este que está acá, ves que la íntima es el endotelio, el tejido subendotelial, la media está el músculo liso y la adventicia es el tejido conectivo. Entonces, en una arteria, tú vas a encontrar en la íntima la lámina elástica interna y en la capa muscular o la túnica media la lámina elástica externa. Bien. Este esquema es muy bueno y yo creo que prácticamente resume todo el resto de la clase. Desde el punto de vista histológico, cómo diferenciar una vena de una arteria. Bien, esta que está acá es una arteria. La arteria tiene una capa muy gruesa de músculo liso, o sea que la túnica media es bien prominente, mientras que la adventicia es menos prominente en comparación con ella. Dos cosas que tú encuentras en la arteria que no encuentras en la vena es la lámina elástica interna, aquí en la túnica íntima, y acá acompañando al músculo liso, la lámina elástica externa. Entonces, esa combinación de músculo junto con láminas elásticas es la que le permite a las arterias bombear sangre y mantener el tono vascular. Versus la vena, que la capa muscular es bien delgadita
está existente, pero es bien delgadita. Y lo que sí es más prominente es la túnica adventicia, ¿ok? Y aquí los vasa vasorum, ves como todos los vasitos estos acompañan este vaso más grande. Esto que está aquí es para que compares, esto es una aorta y esto que está acá es una cava. Acá arriba está la parte de la túnica íntima, este es el tejido subendotelial, y todo esto que tú ves acá con la M, esta es la capa de músculo liso. Entonces, aquí más o menos se ven un intento de láminas elásticas. Supuestamente en la aorta hay 50 o más capas de láminas elásticas que la rodean, y ves que la adventicia es delgadita, versus su prima hermana, que es la vena cava. La vena cava tiene una característica que es casi que exclusiva de ella, que ella tiene una lámina elástica, ¿no? IEL es Internal Elastic Lamina. Tiene una lámina elástica, una, que jamás va a ser tan prominente como la lámina elástica de la aorta, pero la tienes, aquí lo dice. Igual compara la capa muscular, ¿ok? Compárala versus la capa muscular de la aorta, ¿no? Existe, pero nunca tan prominente. Y lo que sí es prominente en la cava es la A. La A es de adventicia. Eso es característico de las venas desde el punto de vista histológico. En la vena, la adventicia es mucho más gruesa en comparación con la túnica media. Bien, vasa vasorum es un concepto que ya se lo mencioné, ¿no? Son los vasos de los vasos. Entonces, son los vasitos que acompañan a los vasos más grandes y le proveen aporte nutricional, gaseoso y también le retiran los desechos metabólicos. Tú encuentras los vasa vasorum hacia la periferia del vaso, o sea, hacia la túnica adventicia, ¿ok? Entonces, el vasa vasorum también lleva nervios que van a ayudar a la regulación del tono vascular. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un vaso, una pared, te puedo decir con facilidad que es una arteria, porque ves aquí todos estos zigzag son las láminas elásticas, y lo importante de esta imagen es ver cómo lo acompañan otros vasitos. Esta chiquita es una A, esta es una V, esto es una arteria, la V es vena y la N es un nervio. Son paquetes vasculonerviosos que acompañan al vaso más grande y son en conjunto llamados los vasa vasorum o los vasos de los vasos. Lo mismo por acá. Acá arriba es la capa muscular o la túnica media. Acá abajo es la capa de túnica adventicia. Ves que es tejido conectivo denso irregular y ves cómo lo acompañan estos vasitos. Todos estos vasitos constituyen lo que nosotros conocemos como vasa vasorum. Bien, hablando de las arterias, la primera clasificación histológica que vamos a conocer son las arterias más grandes. Claro, desde el punto de vista anatómico, a todo lo que es aorta, carótida, todo lo que es la parte del callado aórtico, todo eso se llama grandes arterias, ¿no? Pero en el punto de vista histológico, a eso nosotros le llamamos son arterias elásticas. ¿Y por qué se llaman así? Por la gran cantidad de tejido elástico que tienen ellas, que esta es una característica histológica fundamental que las distingue de las otras arterias. No solamente es por su tamaño. Una que se me queda siempre es la pulmonar, ¿no? Lo que pasa es que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, pero lleva sangre. Así que desde el punto de vista estricto fisiológico, es una arteria. Bien, como les dije, la arteria elástica es enorme, es la más grande de todas, desde el punto de vista histológico, por lo tanto, la túnica media, o sea, el músculo liso es bien prominente y él va acompañado de mucho tejido elástico. Supuestamente hasta 50 láminas elásticas tú encontrarás en la aorta. Entonces, estas arterias elásticas tienen un endotelio bien desarrollado y un tejido subendotelial donde tú encuentras bastante músculo liso. Y lo que sí no es tan prominente es la capa de túnica adventicia, ¿okay? Es mucho más delgada que, por ejemplo, la túnica media. Entonces, esto que está aquí es el callado aórtico, ¿no? O arco de la aorta. Aquí tienes entonces la aorta ascendente. Esto viene directamente del ventrículo izquierdo. De aquí surgen las coronarias, derecha y la izquierda. Y es para que te aprendas las ramas del tronco, del arco del callado aórtico. Tronco brachiocefálico, ¿ok? Está la arteria común, la carótida izquierda, la subclave izquierda,
Y una cosa importante, del tronco brachiocefálico surge entonces la carótida derecha y la subclavia derecha. Eso es una pregunta clásica de anatomía. O sea, las estructuras derechas, la subclavia y la carótida derecha, surgen del tronco brachiocefálico, mientras que sus contrapartes izquierdas surgen directamente del del arco de la aorta. Todas estas que están aquí son arterias elásticas. Una pregunta de anatomía. Yo anatomía la sé algo, pero no, la verdad es que no me gusta, pero no la disfruto, no la vivo. Esto sí yo lo vivo. Mira esto, qué belleza, ¿no? Esto que está aquí es una arteria elástica. La diferencia es que aquí sí le hicieron una tinción elástica. Todas estas cosas negras que parecen un zigzag así, todo eso son las láminas elásticas que encontramos nosotros en la túnica media, o sea, la capa muscular de estas arterias que son las arterias más grandes. De hecho, esto es lo que da el nombre de arteria elástica. Cuéntala, más de 50. Y si comparas la capa o la túnica media versus la adventicia, ambas son prominentes, pero la túnica media es más prominente que la adventicia. Eso es característico de las arterias elásticas. Todo ese montón de tejido elástico sirve para poder mantener el flujo de sangre constante y uniforme. Ponte la mano en el corazón. No te la pones en el corazón realmente, te la pones en el lado, en el lado izquierdo del tórax y vas a sentir que tu corazón late. ¿Ok? Lo que late, verás que son otros conceptos cuando des tu clase de fisiología, pero tu ventrículo se contrae con muchísima fuerza. La fuerza suficiente para llevar sangre a los capilares más chiquitos de la punta del dedo gordo del pie izquierdo. O sea, eso está lejos del corazón. El corazón pone la fuerza, pero las arterias mantienen esa fuerza. Y parte de eso sirve gracias a la elastina de las capas elásticas. Mantienen el tono vascular. Lo contrario ocurre cuando el ventrículo se relaja. Entonces, eso vuelve a su tamaño original y así se mantiene la presión arterial. ¿Okay? Eso tú lo comprenderás mejor cuando estudies un poquito el ciclo cardíaco. ¿Okay? Porque obviamente, por temas de lógica y de biofísica, la sangre tiene que disminuir de velocidad a medida que se aleja del cuerpo. Entonces, parte de esa velocidad de la sangre se mantiene gracias a el tono vascular. Ve aquí con esta H&M, que sí, son difíciles de ver, pero se ve parte de las arterias, perdón, parte de las fibras elásticas de la arteria elástica, ¿no? Aquí se ve más o menos, ¿ve el zigzag? El zigzag este son fibras elásticas. Bien, una cosa bien curiosa entonces, una aplicación médica de la arteria elástica. Eso que tú estás viendo a tu derecha, esto es una ateroesclerosis. Ese es el azote de el mundo o de los países en desarrollo. ¿Okay? La primera causa de muerte y mortalidad peso por peso hoy en día. La aterosclerosis es una enfermedad multifactorial. ¿Okay? Tiene una base genética, tiene una base en estilos de vida, en dieta, o sea, multifactorial. Hasta cierto punto es inevitable. Lo que tú puedes hacer es evitar que el progreso sea acelerado. Tiene una base fundamental en la dieta, en el depósito de las grasas en la pared del vaso y también tiene un componente inflamatorio importante, que es lo que realmente tú no puedes controlar. O sea, cuando te lees la aterosclerosis, vas a ver que esa inflamación del vaso, eso es otra variable que también se está estudiando, un estado proinflamatorio basal del paciente. Entonces, ya te digo, no, por eso es que es multifactorial. Para que la enfermedad exista y sea una condición de importancia, tiene eso que entonces juntarse todos esos factores. ¿Qué ocurre? En esta aterosclerosis hay lesión al endotelio, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el endotelio se acumula, más que todo el endotelio, la túnica íntima, se acumula con colesterol. Que ese colesterol lo llevan las LDL. Las LDL son las Low Density Lipoprotein, que les llaman el colesterol malo. Más que ser malo, lo que hace ese colesterol es depositar grasa en los vasos, mientras que el bueno, que es el HDL, lo lleva al hígado y en el hígado se metaboliza. ¿Qué ocurre?
esta bola de colesterol eventualmente llama a la inflamación y se va rompiendo poquito a poquito, porque es frágil. Acuérdate que en la arteria elástica la sangre viaja a una velocidad bien alta. Entonces, cuando la persona come mucha grasa, la grasa se acumula con el pasar de los años en las arterias y entonces con el tiempo esa placa esto, se va lesionando, producto del propio tono o la propia fuerza que ejerce la sangre en el vaso. Y si la persona no sabe o no le interesa saber y sigue con malos hábitos, el asunto se prolonga y se mantiene. ¿Ok? Entonces, cuando se lesiona esa placa de grasa, de colesterol, eso induce a que las plaquetas se agreguen. Recuerda que las plaquetas se agregan cuando hay lesión vascular. Y si esto se rompe, va a haber lesión vascular. Eso también llama a macrófagos. Y los macrófagos se comienzan a comer o a fagocitar ese LDL. Eso genera más inflamación. Entonces, eso genera una especie de cicatriz en el vaso. Esa cicatriz ocupa espacio en el vaso. Es que tú ves que aquí la luz del vaso está casi reducida a menos de la mitad. Eso poco a poco va obstruyendo la luz del vaso y obviamente un vaso con una luz obstruida es un vaso con menos capacidad de llevar sangre al tejido involucrado. Por eso es que el paciente antes de un infarto te hace algo que se llama angina, que es dolor en el pecho, que también se relaciona con actividad física, porque la actividad física requiere más sangre y más demanda por parte del corazón. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay un ciclo perpetuo de macrófagos contra colesterol, llega más colesterol porque el paciente sigue comiendo, llega más macrófagos, esto se inflama, más colesterol, más macrófagos, hasta que eventualmente esto, una de dos, o tapa todo el vaso, perdón, una de tres, o tapa todo el vaso, o se rompe y hace un tromboembolismo, o el paciente definitivamente se muere, ¿ok? Por eso es multifactorial. Hasta donde yo sé es prácticamente inevitable, pero lo que tú puedes es retrasar el progreso de esta enfermedad. Entonces, esto es un gran depósito de tejido fibroso que se genera, es como una cicatriz de la batalla interminable de los macrófagos contra el colesterol. Esto que está aquí es colesterol fagocitado. Estas ranuras se llaman cristales de colesterol y si hiciéramos más aumento, viéramos que esto está lleno de macrófagos lleno de lípidos. Se les llama macrófagos espumosos. Entonces ves que casi ni está inflamado, ¿ok? Un poquito de inflamación, pero se ve todo rosado. Es como si fuera una cicatriz. Que cool, no hace nada. Pero eso va poco a poco llevándose la luz del vaso. Y claro, si el paciente o el individuo sigue comiendo grasa, esto va creciendo. Se inflama, crece, se inflama, crece. En un ciclo literalmente interminable. Esto se puede hasta calcificar. La calcificación llega porque las células mueren y esa muerte celular libera los fosfolípidos de la membrana plasmática. Esos fosfolípidos van a tener ácidos grasos y esos ácidos grasos son afines por las sales de calcio. Entonces, si eso sigue perpetuándose, las sales de calcio se comienzan a depositar y eso genera calcificaciones. Son los hallazgos histológicos clásicos de una placa de ateroma, ¿ok? Aquí tienes un remanente de lámina elástica, ¿no? Esto mata gente, ¿ok? Mata gente y tú te buscas cuál es la primera causa de muerte a nivel mundial. Es la muerte cardiovascular. Infarto, hipertensión, derrames, /SB, todas tienen en mayor o menor medida una relación con esto, ¿no? Con la aterosclerosis. Eso es nuestro enemigo. Bien. La otra arteria que es un poquito más sencilla se llaman las arterias musculares. ¿Por qué musculares? Porque ellas llevan sangre a los órganos, ¿ok? Y también contribuyen a la regulación de la presión arterial, ya sea dilatando o contrayendo su pared de músculo liso. En la arteria muscular también encontramos láminas elásticas internas bien prominentes. Lo ves aquí, ¿no? Ves aquí el zigzag está bien bonito, bien rosado, bastante atractivo. Bueno, esta es la lámina elástica interna, IEL, Internal Elastic Lamina. Bien, puedes ver láminas elásticas externas, pero solamente lo vas a encontrar en las arterias musculares más grandes, ¿ok? La lámina elástica externa es quizás más de la
de la arteria elástica como tal. Y la túnica adventicia, tú vas a encontrar sus respectivos vasas vasorum, ¿ok? Con sus venitas, las arterias y también con sus respectivos nervios. Bien, esta que está aquí es una arteria muscular más grande. Esta es una tensión elástica. No es la más bonita en cuanto a calidad, pero demuestra lo que yo quiero enseñarles. Tienes en negro la lámina elástica interna. Tienes aquí la túnica media con su músculo liso helicoidal o en espiral. Y ves acá la lámina elástica externa, que es bastante prominente. Exactamente qué arteria es esta, no sabré decirte, pero lo que sí sé es que es una arteria muscular grande, yo creo que es elástica, es una arteria muscular grande. A medida que se va volviendo más chiquitita, va perdiendo estas láminas elásticas externas, hasta que eventualmente las pierda, ¿no? Y vean que también la túnica media es más prominente que la túnica adventicia. Eso es una característica que comparten todas las arterias prácticamente. Esta es una arteria muscular, pero esta es más chiquitita. Ven que sí tiene su lámina elástica interna, pero no vas a distinguir con facilidad una elástica externa. ¿Okay? ¿Ves la capa de músculo liso? Una arteria muscular más pequeñita. Y aquí unos nerviositos acompañándola, ¿no? Esta sí es otra un poquito más grande, porque tiene lámina elástica interna y también por acá externa. Entonces, esta es una arteria muscular más grande. ¿Qué es la diferencia de la elástica? Acuérdate que la arteria elástica estaba llena de fibras elásticas dentro que penetraban la túnica media. Y esta que está aquí es otra arteria muscular. Esta es la electrolítica y por cierto, ves aquí el zigzag, bien bonito, bien rojito. Esta es la lámina elástica interna, que es parte de la adventicia. Ves acá afuera la lámina o la capa de músculo liso o la túnica media y ves que no es distinguible una capa de lámina elástica externa. O sea que esto es una arteria muscular ya un poco más chiquita. Y por fuera, aquí sí se ve más prominente el tejido de la túnica adventicia. ¿Okay? Yo sé que es cierto que les dije que por lo general la túnica media debe ser más prominente que la adventicia, pero recuerden que siempre van a existir variantes anatómicas. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que estoy viendo es una arteria? Primero que todo, porque la túnica media, a pesar de que no es ni que la más grande, sí es prominente y fácil. Hay lámina elástica interna. ¿Okay? Son los datitos que te ayudan a ti a tener una evaluación histológica correcta. Finalmente, la arteria muscular se vuelve más chiquitita y se convierten entonces en las arterias más pequeñitas y en las arteriolas, que lo que van haciendo es perdiendo cada vez más músculo liso. Miren la arteriola, una o dos capitas de músculo liso. La arteriola es la que va a formar parte de lo que nosotros conocemos como la microvasculatura. En la microvasculatura es donde se da el intercambio gaseoso, sobre todo donde se cede oxígeno y se retira dióxido de carbono. La arteriola es chiquitita, 0.1 milímetro de diámetro. Del punto de vista histológico, todo es delgadito. ¿Okay? Y una cosa importante, no hay lámina elástica. ¿Okay? No vemos lámina elástica, pero sí ves una capita de músculo liso. Eso la diferencia de la vena que la acompaña. Y túnica adventicia, inexistente o difícil de ver. Eso es lo que dice inconspicua, es difícil de ver. Estas que tienes aquí son arteriolas, ¿no? Tú las reconoces porque tienen, a pesar de ser chiquititas, tienen una capita prominente de músculo liso. Eso es una cosa que tú no vas a ver en las venas. Tú ves que la V, la vena casi no tiene músculo liso, ¿ok? Pero la arteria, aunque tenga un poquito, tiene. En este caso, la arteriola. Igual acá, tiene su capita de músculo liso. Es importante recordar que en este punto no vamos a encontrar láminas elásticas. Bien, entonces este cuadrito del libro te resume todo, ¿no? Las elásticas, las arterias musculares, las pequeñas y las arteriolas, el tamaño, cómo son las capas correspondientes y la función, ¿no? Básicamente lo que yo les he dicho hasta ahora. Para que se lo revisen aquí, se lo resume todo bastante bien. El otro elemento que le sigue a la arteriola es el capilar. El capilar es el sitio donde se da el intercambio metabólico entre la sangre y los correspondientes tejidos. O sea, es donde la sangre lleva el oxígeno, lleva la glucosa y se retira entonces el dióxido de carbono y el resto de metabolitos del desecho o del producto de desecho.
Entonces, estos capilares funcionan en redes que nosotros conocemos como los lechos capilares. Entonces, el capilar se forma de una arteriola terminal que se llama la metaarteriola, que se conecta con la vénula postcapilar. Eso lo vamos a ver ahorita. Recuerda que la vénula postcapilar es el sitio donde los leucocitos abandonan la circulación durante el proceso de inflamación. El capilar es un vasito súper sencillo, una capita de endotelio delgadita, pero que tiene membrana basal. ¿Okay? El capilar es tan pequeñito que solamente una célula puede atravesar a través de él, valga la redundancia, ¿no? Esto que está aquí es un capilarcito, ¿no? ¿Ves el endotelio? Bien simple. Aquí no encuentras ni músculo ni adventicio, solamente endotelito con su respectiva membrana basal. Bien, esto que está aquí es un capilar, ¿ves? Lo ves aquí. Y dentro del capilar, esto rojito que está aquí es un eritrocito. O sea, es para que tú veas el tamaño de la luz o del lumen del capilar. O sea, es realmente bien pequeñito. Entonces, una pregunta de examen. ¿Cuántos eritrocitos caben en un capilar? 1, 10, 20 o 100. 1. Quizás quepan 2, pero no 10. ¿Ok? Chiquitito el capilar, chiquitito. Entonces, esto es lo que le decía de la formación del capilar. Aquí tienes la arteriola terminal, que es la metaarteriola, ves el músculo liso esquemáticamente, y entonces ves cómo se forma el lecho capilar, ¿no? Es donde la sangre esta arterial va a llevar oxígeno a los tejidos y a su vez va a regresar o va a llevarse de vuelta el dióxido de carbono. Y entonces se va a transformar por acá en la vénula postcapilar. Por eso es que la sangre venosa es azul o más oscura, porque no tiene oxígeno, ¿ok? No tiene oxígeno. Que es esencialmente lo que dice aquí, no todo esto. Después se leen toda esa leyenda con calma en su casa. Bien. Desde el punto de vista histológico, dependiendo del órgano que estemos estudiando, nosotros vamos a encontrar varios tipos de capilares que tienen distintos tipos de funciones. Vamos a encontrar lo que son los capilares, los continuos, perdón, los fenestrados. Una fenestra es como las casas estas, no, los bloques tienen unos huecos. No, eso es una fenestra, ¿no? Capilares fenestrados, porque tiene huecos o poros, y los capilares discontinuos, o también le llamamos capilares sinusoides, que son los que tienen más fugas a través del endotelio. Bien, el primero que estudiaremos es el capilar continuo. Es un capilar que es herméticamente sellado. Es el tipo más común de capilar y es el que tiene un intercambio metabólico más regulado, donde encontramos el capilar continuo, músculo, pulmones, tejido nervioso, etc. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que tú veas que el endotelio de ese capilar está todo bien empacado. Casi él no permite fugas. Y nuevamente aquí es para que tú veas cómo está diseñado el capilar. Endotelio bien simple y solamente cabe un eritrocito dentro de él y su respectiva membrana basal. El capilar fenestrado es que tiene como muchos huequitos. Es como un colador más o menos, como dice aquí, ¿no? Esa porosidad le permite un mayor intercambio molecular con respecto a su hermanito continuo, ¿ok? O sea, que es un capilar que permite mayor intercambio metabólico y también con más velocidad. ¿Dónde los encontramos? En los riñones, que son órganos de alta tasa metabólica, intestinos, plexos coroides, entre otros. Y el otro es el capilar discontinuo. ¿Lo ves, no? Casi que es pura fuga. Esto es como pretender agarrar agua solamente con las manos. No puedes, porque tienes mucha fuga. Bueno, el capilar sinusoide o discontinuo es el que tiene el máximo propiedad que le permite el mayor intercambio de moléculas. Por lo tanto, tú lo vas a encontrar en sitios de máximo intercambio metabólico, o sea, en el hígado y sobre todo en médula ósea y ciertos órganos endocrinos. O sea, casi que es pura fuga el capilar discontinuo o el capilar tipo sinusoide. Otra característica que nosotros encontramos en los capilares, desde el punto de vista histológico, es una célula que le llamamos el pericito. Es el núcleo ese que es bien prominente en el capilar. Lo encuentras en el capilar y en la vénula postcapilar. El pericito es importante porque él tiene una función al momento de reparar los vasos sanguíneos. Es una célula mesenquimal con la capacidad esta de regeneración de estos vasos chiquititos. ¿Okay? Los pericitos son importantes al momento de la reparación, en este caso de los vasos, ¿no?
sobre todo los capilares y las vénulas postcapilares, que podemos considerar microvasculatura. Entonces, este que está acá arriba, ¿no? Aquí arribita, este es el pericito. Es que el núcleo es un poquito más grande que el núcleo del endotelio y entonces, ya como les dije, ¿no? Él tiene la capacidad de reparar estos vasos o regenerarlos. Bien. Y entonces ahora sí vamos a entrar en la última parte de la clase, que es un poquito más corta, es hablar de la contraparte venosa. Y las venas más chiquitas son las vénulas, siendo la primera la vénula postcapilar, que esencialmente es igualita a un capilar, solamente que el pericito es un poco más grande. La mayor importancia de una postcapilar es que es el sitio donde el leucocito abandona la circulación al momento de la inflamación. Es lógico, ¿no? La sangre esa que vino de la arteria elástica llegó hasta la metarteriola y ahí todo el flujo sanguíneo se frenó. Entonces, cuando llega a la vénula, la sangre llega lento y entonces ahí es el sitio ideal para que el leucocito abandone la circulación. Por ejemplo, cuando tú te montas en el metro, tú no te das cuando el metro está moviéndose. No, es imposible, de hecho. Tú te bajas cuando el metro para. O sea, tú te bajas cuando caminas, bueno, caminas fácil, pero es más fácil cuando el metro está totalmente detenido. O sea, más o menos ocurre algo así con nuestros vasos sanguíneos. Por tema de biofísica, va a ser más fácil que el leucocito abandone la circulación cuando la velocidad de la sangre es menor. Eventualmente las vénulas postcapilares se fusionan y forman las vénulas colectoras. Estas vénulas colectoras se fusionan y forman entonces vénulas musculares. ¿Por qué musculares? Porque van a tener un poquito de músculo liso. Pero recuerden, nada de láminas elásticas. ¿Cómo tú diferencias estas vénulas chiquititas versus las arterias? O arterial en este caso. Porque por lo general las vénulas tienen una luz o un lumen mucho más dilatado que la arteriola. Lo ves aquí, ¿no? La luz es mucho más grande, igual acá abajo. ¿Ves la V acá? La luz es mucho más grande en comparación con su hermanita arteriola. Y otra diferencia fundamental es que la capa muscular, si la tiene, es mucho más delgadita en comparación con la arteriola. ¿Tiene sentido eso? Porque la vénula no tiene la función de manejar presiones. Por tanto, ya puede estar todo redundante porque su función no es regular tono vascular. Entonces, esto más o menos te lo resume, ¿no? Ves en la vénula, casi ni hay músculo, poquitito músculo. Mientras que en la arteria hay lámina elástica interna y tienes tu capa de músculo bien discernible en la túnica media. En la vena no. Y si hiciéramos menos zoom, nos alejáramos de esta imagen, veríamos que la luz de la vena está dilatada, toda redundante, mientras que en la arteria la luz está chiquitita, gracias al tono vascular que le provee la túnica media. Lo resume esto también, solamente que acá están un poquito más grandes. En la arteria tenemos lámina elástica interna y la capa muscular es bien prominente. En la vena no tenemos láminas elásticas, puede haber capa muscular, pero nunca tan prominente como en la arteria, y lo que sí es prominente en la vena es la túnica adventicia, o sea, el tejido conectivo. Lo ves acá, ¿no? En la arteria la luz está comprimida, chiquitita, mientras que en la vena la luz está dilatada, muy redundante. Bueno, aquí es trampa porque no podemos ver la lámina elástica porque estamos muy arriba. Quizás en la arteria sí ves el zigzag acá abajito, pero sin lugar a duda, de aquí se ve con claridad que la parte muscular, o sea, la túnica media de la arteria, es mucho más prominente en comparación con su contraparte venosa. Lo contrario también aplica si lo quieres ver así. En la vena, la capa externa de tejido conectivo, o sea, la túnica adventicia, es mucho más prominente en comparación con la de la arteria. Bien, estas vénulas colectoras eventualmente van a converger en venas que son más grandes, hasta que eventualmente se forma la vena más grande, que es la cava. Recuerda que la cava lleva la sangre esa desoxigenada de los tejidos hacia el corazón. ¿Para qué? Para que en el corazón tus pulmones vuelvan a oxigenarla y el ciclo se perpetúe. Una cosa importante es que la sangre de las venas viaja a una presión muy baja. Es una pregunta que te puedes hacer es, diablo, ¿y cómo la vena lleva la sangre al corazón si la presión es bajita? Porque de hecho hemos dicho que no tienes un músculo liso muy prominente. Bueno, sí tienes músculo liso,
no tan prominente, pero que puede hacer el trabajo, pero no solito. Las venas musculares, sobre todo, ellas corren en las extremidades y están rodeadas de músculo esquelético. Entonces ese músculo esquelético se contrae y eso por fuerza mecánica fuerza la sangre contra gravedad, en este caso la sangre venosa. Otra forma de verla es que el músculo esquelético y algunos órganos ordeñan las venas, ¿ok? Y eso lleva la sangre de vuelta al corazón. Cuando esos mecanismos fallan por X, Y o Z motivo, la sangre venosa se queda estancada y entonces, cuando se queda estancada, la presión hidrostática aumenta y esto saca el líquido hacia el intersticio. Y entonces vienen estos edemas de miembros inferiores. Solución práctica para esto, usar medias de compresión. Estas medias de compresión aprietan bastante y por fuerza mecánica fuerzan la sangre contra gravedad de vuelta al corazón. Una función, más o menos similar a lo que haría nuestro músculo esquelético en este caso. Desde el punto de vista histológico, lo más importante de la vena es la túnica adventicia, que es más gruesa. Esta que está acá abajo en la vena. Ves que sí tiene músculo liso en su túnica media, pero lo más prominente de ella es la gruesa capa de túnica adventicia, de tejido conectivo. Histológicamente, eso es lo más característico de la vena hasta este punto. Finalmente tenemos las venas más grandes, o sea, las grandes venas, pues, valga la redundancia. Las grandes venas se acompañan junto con sus respectivas arterias elásticas y ellas corren cercano al corazón. Grandes venas son las cavas, las carótidas, las yugulares, carótidas, las yugulares, tronco brachiocefálico, la parte subclavia, esas son grandes venas. Las grandes venas sí tienen otras características un poquito distintas a las venas más pequeñitas. En la gran vena, la túnica íntima, o sea, el endotelio y el tejido subendotelial, está bien desarrollado. La media sí existe, hay músculo liso, pero en comparación con la arteria que le corresponde, es más delgada. Y en esa media tú encuentras haces de músculo liso que se entrelazan con tejido conectivo. Lo que sí es cierto es que en esa gran vena, lo más llamativo es la adventicia, que es súper gruesa. Y también es tan gruesa que también esa adventicia va a tener cierto porcentaje de músculo liso que la acompaña. Una cosa característica que quizás causa un poquito de confusión es que en las grandes venas nosotros podemos encontrar fibras elásticas. Nunca como en una arteria, pero sí existen, ¿ok? Sobre todo en la vena cava. La vena cava tiene su porcentaje mínimo pero existente de tejido elástico, sobre todo en la capa media y en la túnica adventicia. Bastante parecida a la lámina elástica de las arterias, la interna sobre todo, pero nunca tan prominente. Otro elemento importante en las venas es esta lengüeta que protruye, ¿ok? Una lengüeta de tejido conectivo rodeada de endotelio, se llama válvula, una válvula venosa. Esta válvula venosa también ayuda a regresar la sangre de la venosa en contra de la gravedad. Esos son mecanismos que utiliza la vena para poder regresar la sangre de vuelta al corazón, válvulas venosas. Ve aquí, estas son las valvulitas, ¿no? Son tejido conectivo rodeado de un endotelio. Estas valvulitas venosas sirven para propulsar la sangre en dirección hacia el corazón, ¿no? Importantes son esos son mecanismos que la vena usa para poder mantener el flujo sanguíneo contra gravedad. Entonces, al igual que con las arterias, también tienen este cuadrito que te resume la diferencia entre las venas, ¿no? Desde las chiquititas, las postcapilares, hasta las grandes venas. ¿Qué es lo más importante para mí de esto? Que aquí en estas grandes venas, quizás no lo dice aquí, podemos encontrar algo de tejido elástico, nunca como una arteria, pero lo puedes encontrar. Finalmente tenemos el sistema linfático. El sistema linfático es el que drena el exceso de líquido intersticial, ¿ok? En este caso le vamos a llamar linfa, y lo regresa de vuelta al corazón, a la sangre, perdón. Y eventualmente eso lo regresa al corazón. Ahora sí, una cosa importante de la linfa es que en condiciones fisiológicas
La linfa no debe tener eritrocitos. Si tú ves eritrocitos en una linfa, eso es patológico. Puedes encontrar cierta cantidad de leucocitos, pero no eritrocitos. El capilar linfático es mucho más rudimentario. Ve que tienes un endotelio con cinta junctions y la lámina basal es más permeable. Esas características histológicas te explican por qué es un vaso como de drenaje, porque permite que el fluido intersticial entre con mucha facilidad. Si esto estuviera sellado, el fluido tuviera dificultad para entrar y entonces se queda en el intersticio, ¿ok? Entonces, eso te explica por qué el capilar linfático es un vaso especializado en recoger fluido. Desde el punto de vista histológico, el capilar linfático puede tener músculo, puede tener tejido conectivo, pero a diferencia de su contraparte venosa y arterial, no forma capas discernibles, ¿ok? No forma túnicas. Finalmente, este exceso de linfa viaja de vuelta al corazón en grandes vasos linfáticos, que se llaman el ducto torácico y el ducto linfático derecho. Una atrás para ustedes es dónde drenan estos vasos, ¿ok? Para que tú entiendas esa linfa dónde va y cómo hace para regresar al corazón. Eso se los dejo de tarea a ustedes. Miren esto, este es un capilar linfático. Un endotelio ahí 3,2. Tienes endotelio casi que inexistente. Y la lámina basal que no se ve aquí permite fugas, ¿ok? Entonces, eso está bien porque le provee al endotelio su función de recoger este exceso de linfa y regresarla de vuelta a la circulación sanguínea, al sistema circulatorio. Y importante, nada de eritrocitos, ¿ok? Nada de eritrocitos. Diferente al capilar, que por lo general tú siempre vas a encontrar en el capilar eritrocitos. Esa es una característica histológica que las distingue. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, entonces para aclarar, en el caso de las personas obesas, ellos, su corazón, lo que pasa con ellos es que el corazón late con más fuerza para compensar, y debido a que late con más fuerza, este se hace más fuerte y debido a esto consume más oxígeno, o sea, consume más recursos, por así decirlo. Sí, tu concepto está bien. Mira, te lo pongo así. Una persona obesa, pues la obesidad no tiene nada que ver con el corazón. El corazón es tejido muscular. ¿Okay? La obesidad tiene que ver con otros tejidos con mayor actividad metabólica, tejido endocrino, la grasa. Entonces te pones a pensar desde el punto de vista estricto biológico, pues el corazón tiene poco que ver tomando en cuenta lo que hemos estudiado hasta este punto. ¿Qué ocurre? El obeso, por lo general, siempre va acompañado de varias cosas que tú puedes buscar, que se llama síndrome metabólico, que es una enfermedad que nos azota a todos nosotros como sociedad sedentaria que somos. El síndrome metabólico está compuesto por obesidad, obvio, hipertensión arterial y por diabetes, en este caso diabetes secundaria a la resistencia a insulina. Lo que tú dijiste está bien. Probablemente el obeso sea hipertenso. Por ejemplo, yo no soy hipertenso, por lo tanto mi corazón, con su fuerza de contracción normal, él puede llevarme la sangre, tengo que cortarme el pelotón largo, él puede llevar la sangre de vuelta a mis arterias sin problemas. Si yo fuera hipertenso, mi corazón tuviera que luchar con fuerza para poder bombear esa sangre hacia afuera. Puedes hacer el intento ahorita, ¿no? El ejercicio. Es más fácil levantar 5 libras que levantar 50 libras en peso. Es una forma de verlo. Un corazón normal que lucha contra un vaso no hipertenso, o sea, un vaso con una presión arterial normal, lo hace con facilidad. Si el paciente es hipertenso, como probablemente es un obeso, el corazón va a tener que con más fuerza. Al igual que si tú te metes al gimnasio todos los días, va a quedar fuerte eventualmente. El corazón son años de luchar contra esos vasos con presión arterial aumentada. Así como tú te pones fuerte, tu corazón también se pone fuerte. Y sí, contrae con más fuerza. Y esa mayor fuerza vence la presión de los vasos. Pero eso tiene un costo, ¿ok? Y aquí ya me salgo un poquito del tema. ¿Por qué? Porque ese corazón grueso, su cavidad es más chiquitita. O sea que es un corazón con menor
capacidad de alojar sangre. Entonces, con el tiempo, ese corazón, entre más se ponga hipertrófico, más su dinámica de bomba va a fallar. Entonces, un corazón con el tiempo te va a hacer falla cardíaca. Es lo mismo, ahora con lo siguiente, tú no comes ahora que eres un adulto lo mismo que comías cuando eras un niño de 4 años. Tú comes más. Un corazón sano no requiere lo mismo de oxígeno ni de glucosa que un corazón gigante de un paciente hipertenso mal controlado. Ese corazón grandotote requiere más oxígeno y requiere más glucosa, entre otras cosas, para trabajar. Entonces, ese corazón tú le cierras la arteria y el corazón sufre rápidamente. Sí, es más fuerte, pero a la vez es más frágil. Su exceso de demanda lo hace frágil. Entonces, que ese paciente está en mayor chance de infartarse que un paciente no hipertenso. ¿Okay? Si eres estricto, la hipertensión no mata. Las complicaciones de la hipertensión son las que matan. ¿Okay? ¿Qué más? Hay una pregunta en el chat. Dice, profe, ¿por qué en la arteria coronaria, a diferencia de una arteria muscular del mesenterio, la túnica íntima es más gruesa si las dos son arterias musculares? Ok, esa es una pregunta media tricky. Acuérdate que las arterias musculares no todas son iguales. Por ejemplo, la arteria muscular, ok, vamos a pensar desde el punto de vista anatómico estricto. Y para eso voy a usar la imagen del callado aórtico. Ok, vamos a suponer que no hay que suponer nada. Esto es el callado aórtico. La arteria muscular, o sea, la carótida, ¿qué carótida? Es una otra cosa. La coronaria izquierda nace aquí. ¿Dónde yo voy a encontrar más músculo? ¿Donde ella exactamente nace de la aorta o donde nace o cerquita a sus ramas terminales? Lógicamente, yo voy a encontrar más capa muscular en su punto de nacimiento con respecto al vaso que le da origen. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que diferencia una arteria muscular no son las capas de músculo liso. La capa de músculo liso es prominente. O sea, si yo tengo en una arteria muscular 10 capas y en otra 12, ambas son arterias musculares. En una 10, en otra 15. Acuérdate que lo que la diferencia de ellas son la presencia de láminas elásticas. Lámina elástica interna y lámina elástica externa. Ambas tienen su capa de músculo liso prominente. Claro, a medida que la arteria se va haciendo más chiquitita, la capa de músculo liso va haciéndose también más chiquitita. Entonces, probablemente eso varía dependiendo de en qué punto estás viendo el corte. O sea, a qué punto fue disecado ese vaso. Que si tienen 2 capas o la otra tiene menos, o sea, lo que define la arteria muscular no es la prominencia del músculo liso. Es prominente y punto. O sea, no seamos estrictos porque si eres estricto te vas a estrellar. Tienes que ser un poquito más dinámico con esto. Recuerda que lo define es la presencia de tejido elástico. Igual te lo dije, ¿no? Cierta arteria muscular puede no tener lámina elástica externa. ¿Ok? La va perdiendo a medida que el vaso se hace más chiquitito. Lo que sí tienes que encontrar es lámina elástica interna. Cuando la pierdes, quiere decir que ya eso se convirtió en una pequeña arteria y eventualmente en una arteriola. Pero obviamente, el punto donde tú cortes la arteria y la veas va a ser más prominente si es con respecto a su origen en su respectiva arteria elástica. Entonces, si las capas varían, sí, ¿okay? Van a variar, porque acuérdate que esto no es estricto, esto no es perfecto. Y tú vas a encontrar variaciones anatómicas de persona a persona. Pero lo que define una arteria muscular es la capa de elástica. Y como dije la diapositiva, también eso puede cambiar. ¿Okay? También puede cambiar. Entonces, si somos estrictos aquí, hay arterias musculares dentro de las arterias musculares. Pero todas son arterias musculares al final del día. Dentro de ellas hay variaciones anatómicas, pero todas pertenecen a la misma familia. Lo que sí no es igual es arteria elástica versus muscular versus arteriola. Esas tres sí son diferentes. Pero tú puedes decir, por ejemplo, la aorta
tiene que tener mucha más elástica que por lo menos la carótida. Pero ambas son elásticas. Más o menos eso es lo que te quiero decir. O sea, no, la diferencia no está en el músculo, la diferencia está en la prominencia de las otras capas, sobre todo las elásticas. Una buena pregunta, por cierto. ¿Qué más, muchachos? Bueno, estamos a 9 minutos de su quiz, así que yo creo que es mejor parar por ahorita y para que puedan prepararse para lo otro, ¿no? Igual, tienen preguntas, siempre pueden hacerlas en el chat, por favor, antes de las 9. A esa hora, por el mal, yo estoy durmiendo, yo me acuesto temprano y me levanto temprano. Así que bueno, muchachos, lo veo para acá en su quiz. Espero que la clase haya sido de provecho y bueno, que les vaya bien. Hasta luego.